Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia y tu amor son por siempre y son para siempre. Hoy queremos llegar delante de tu presencia con un corazón agradecido, con un corazón que quiera adorarte, con un corazón que quiera exaltarte. Oramos delante de tu presencia, atando y reprendiendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Estamos aquí para dar órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local demoníaca aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar estas ondas, donde llegue este video, así será hecho para la gloria y para la honra de tu nombre. Aleluya. Gloria a Yahweh. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia proclamando la verdad a las naciones. Quiero invitarle en esta hora que por favor usted busque conmigo el libro de Efesios, capítulo 3, en el versículo 1. La palabra de Yahweh dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Yahshua HaMashiach, por vosotros los gentiles. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Yahweh que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Rúa. Versículo 6, que los goyines son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yahshua HaMashiach por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Yahweh que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los goyines, entre las naciones, el evangelio de las inescrutables riquezas de Mashiach y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Yahweh que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Yahweh sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Mashiach nuestro Señor, en quien tenemos la seguridad y el acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¡Aleluya! ¡Qué cosa tan tremenda! El apóstol Pablo está hablando de algo glorioso. Mire esto. El apóstol Pablo está hablando de algo glorioso. El apóstol Pablo había hablado anteriormente que la salvación era por gracia, que por gracia nosotros somos salvos, que no somos salvos por la ley, que no somos salvos por nuestros hechos, que no somos salvos por nuestras obras, ¿verdad? Que no somos salvos por nada de eso, sino que somos salvos por la gracia. Y que esa salvación está incluida como un proceso en la cual los apóstoles, los profetas y la piedra principal que es Yahshua HaMashiach tienen su papel que jugar. De tal manera que se va armando una casa en el Rúa por medio de la enseñanza profética y por medio de la enseñanza apostólica. Y el apóstol Pablo, habiendo entendido esto, entonces en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: por esta causa, yo, Pablo,
prisionero de Mashiach, por vosotros los goyines, ¿verdad? Si es que habéis oído, tremendo, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Yahweh que me fue dada para con vosotros. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo que él es un administrador ¿de qué? De la gracia de Yahweh. ¿Sabe? Nosotros administramos gracia, nosotros administramos revelación, nosotros administramos sabiduría, nosotros administramos conocimiento. ¿Y por qué esta palabra administración es apropiada? Porque el hecho de que tengas algo no quiere decir que puedas usarlo como te dé la gana, sino que debes administrarlo para soltarlo en el lugar donde sea necesario, en el tiempo donde sea necesario y en la temporada que Yahweh lo quiere usar. Así que Pablo se declara a sí mismo, ¿verdad?, como administrador de la gracia de Yahweh que le fue dada para con los efesios, ¿verdad? Que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito nuevamente. Wow. Repito este versículo. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach. El apóstol Pablo dice, mire, a mí se me reveló un misterio. Y dice, se me reveló porque no fue algo que se hizo, ya estaba ahí, ya estaba escrito, pero no lo habían entendido, no lo habían comprendido porque no se había revelado. Y ese misterio que se reveló es el misterio de la salvación para los goyines juntamente con los del pueblo de Israel. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora le es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Rúa. Fíjense entonces lo importante que es el ministerio profético y el ministerio apostólico, porque cuando la iglesia no tiene ministerio profético y apostólico o no cree en él, entonces la revelación de su tiempo no viene, porque es por medio de los apóstoles y por medio de los profetas que viene la revelación de cada tiempo para la iglesia, y eso lo hace mediante el Rúa. Y aquí el apóstol Pablo habla específicamente de qué revelación él se está refiriendo. Y la revelación está en el versículo 6. Que los goyines son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yahshua HaMashiach por medio del evangelio. Es decir, que el misterio consiste en que por medio del evangelio no solamente hay salvación para los israelitas, no solamente hay salvación para los que son hijos de Abraham de manera natural, sino que el evangelio engendra hijos de Abraham de manera sobrenatural. Genera hijos de Abraham en el Rúa, y que entre esos hijos de Abraham están también los goyines, están también las naciones, y entonces se puede interpretar con más claridad lo que Yahweh le dijo a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Siempre eso estuvo ahí escrito, pero no se entendía, y no se entendía porque habían algunas cosas que estaban en la ley que de alguna manera hacían pensar a los israelitas que ellos eran el pueblo privilegiado y serían el pueblo privilegiado solamente ellos por el resto de sus días y por la eternidad. ¿Por qué? Porque se les prohibía a ellos, por ejemplo, tener matrimonios con las naciones, tener matrimonios con los goyines, debido a que la creencia de los goyines iba a penetrar la vida de los israelitas, y entonces los israelitas se iban a ir al mundo. Y Yahweh estaba tratando de preservarles el corazón a ellos para que no se fueran al mundo, ¿verdad? Pero ellos fueron demasiado, fueron mucho más allá de lo que tenían que ir. Y no solamente hacían esto, sino que despreciaban
a todos aquellos que no eran israelitas y algunos inclusive le decían perros, ¿verdad? Los trataban como si fueran animales, como si no fueran dignos de compasión, como si no fueran dignos de misericordia, Jeremías, de misericordia, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice en el versículo 7 del capítulo 3, del cual yo fui hecho ministro por donde la gracia de Yahweh que me ha sido dada según la operación de su poder. Y dice, no solamente se me reveló a mí el misterio de que los goyines eran coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yahshua HaMashiach, sino que a mí se me hizo ministro, y se me hizo ministro por gracia, no porque yo lo mereciera, ¿verdad? El apóstol Pablo lo tenía claro porque él inclusive había sido un perseguidor de la iglesia. Así que él dice, yo ni siquiera merecía esto, pero por la gracia y el poder de Yahweh, la operación de su poder en el Rúa, me escogió a mí para que yo fuese ministro, ¿verdad? Para con los goyines. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, porque Pablo reconocía de dónde venía él. Pablo fue fariseo y dice que era fariseo de fariseo y que en cuanto a doctrina él aventajaba a muchos en cuanto a guardar las tradiciones de sus padres, ¿verdad? Por eso él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los goyines el evangelio de las inescrutables riquezas de Yahshua HaMashiach. Qué cosa tan tremenda lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Qué cosa tan tremenda. Dice, mire, la verdad yo no calificaba para nada. La verdad es que yo no soy digno de lo que ahora tengo, pero por la gracia, yo fui elegido para anunciar entre los goyines el evangelio de Yahshua HaMashiach, que tiene unas riquezas que son inescrutables. Cuando nosotros buscamos en la Biblia esta palabra inescrutable, tiene el número de Strong 421 y es el griego anexiniastos. Y anexiniastos es una palabra que se puede traducir como no rastreado, que no se puede profundizar lo suficiente. O sea que no es posible hacer una profundización suficiente de conocerlo totalmente. Está diciendo el apóstol Pablo que las riquezas de Yahshua HaMashiach no pueden ser sondeadas completamente. Es decir, que vamos conociéndolas poco a poco porque son tan profundas, son tan, ¿cómo diría yo? Son tan extensas en profundidad que no alcanzamos nosotros a conocerlas totalmente. Y luego dice en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde el siglo en Yahweh que creó todas las cosas. Es decir, que no solamente el conocer, sino también dispensar. De alguna manera decir hasta dónde llega la extensión del mismo, de tal manera que pueda abarcar todo lo que la palabra misma está diciendo. Por eso dice en el verso 10 algo maravilloso. Y mire, para que la multiforme sabiduría de Yahweh sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Esta es una de las funciones tremendas de los apóstoles y profetas. Y es que ellos pueden sondear, ¿verdad? Ellos pueden averiguar, ellos pueden meterse en las profundidades espirituales para tener una sabiduría que va a ser declarada a las potestades, a los principados en los lugares celestiales. Y esa sabiduría, esa palabra,
que es declarada por ello, se toma como una palabra que trae un rompimiento en lo sobrenatural y que trae unas consecuencias en lo natural. Por eso el tomar tierras, el tomar territorios, el ampliar la extensión del evangelio, tiene la implicación de una tarea apostólica y de una tarea profética. Fíjese la importancia que tienen los apóstoles y profetas, y que el apóstol Pablo en este texto lo aclara bien, pero muy, muy profundamente. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Yahshua HaMashiach, Señor nuestro, en quien tenemos la seguridad y el acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¡Wow! Mire lo tremendo que hace Yahshua HaMashiach. Hoy nosotros podemos acercarnos, ¿verdad? Con seguridad, sabiendo que tenemos acceso por medio de la fe en Él al Padre. Eso es fundamental y es importante. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo dijo: no tomen lo que yo estoy pasando como una razón para apartarse del evangelio. No tomen lo que yo estoy pasando como una razón para criticar la sabiduría de Yahweh, sino que más bien no desmayen, sino que avancen, ¿verdad? A causa de las tribulaciones, que mis tribulaciones no sean en vano, sino que mis tribulaciones sean la base de lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17. ¿Qué es lo que dice? Que después de esta leve tribulación momentánea, Él coloca sobre nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Es decir que miren las tribulaciones del apóstol Pablo como un preámbulo a la gloria que va a venir y que va a recaer no solamente sobre Pablo, sino que también va a recaer sobre la iglesia en Éfeso. Él decía: yo estoy llevando, en otras palabras, lo que falta de los sufrimientos de Yahshua HaMashiach por la iglesia. Así que ustedes estén tranquilos, que lo que hago lo estoy haciendo de manera consciente. A mí me fue declarado cuando me llamaron. Yo tengo claro que esto es necesario para que la iglesia de Yahshua HaMashiach sea edificada. ¿Qué precio alto tienen que pagar los apóstoles y los profetas para que la iglesia sea edificada? Y muchas veces la iglesia menosprecia lo profético y lo apostólico. Padre, gracias, aleluya. Mi alma alaba la presencia de Yahweh en esta hora. Padre, gracias porque das privilegios a los apóstoles y profetas que puedan estar enfocados, oh Padre mío, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, en tu propósito. Que puedan caminar hacia donde tienen que caminar. No importa que en el camino encuentren cosas difíciles. No importa que en el camino tengan que pasar por tribulaciones, entendiendo que estas tribulaciones son necesarias para que la iglesia pueda madurar, para que la iglesia pueda ser libre, para que el evangelio pueda expandirse. Hoy oramos delante de tu presencia como iglesia, pidiéndote perdón las veces que hemos menospreciado lo apostólico y lo profético, las veces que no hemos honrado de manera correcta al profeta y al apóstol. Pero también oramos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, pidiéndote perdón por las veces que hemos recibido enseñanza revelada y no hemos caminado en esa revelación. Hoy nos arrepentimos delante de tu presencia y avanzamos al siguiente nivel. Danos la oportunidad, oh Padre mío, de obedecerte en todo aquello que tú nos has mandado. Bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Aleluya.